Saludos y bendiciones. Bienvenidos a una nueva edición de Otra Manera, donde estaremos hablando precisamente de un evangelio de otra manera. Saludos, Ana Julia. Tú, como directora del Ministerio de Evangelismo Inclusivo de nuestra iglesia, cuando oyes un evangelio de otra manera, ¿qué entiendes? Bueno, primeramente, saludos. Primeramente, cuando pienso en un evangelio de otra manera, quiero aclarar que hay un solo evangelio, y es la palabra de Jesucristo, aquel que fuimos llamados a llevar a toda criatura. Sin embargo, la necesidad de aceptación de la iglesia para personas que son de otra manera ha hecho que nosotros tengamos que llevar un evangelio inclusivo, porque la palabra de Dios es para todo el que cree. Jesucristo no hizo acepción de personas cuando estuvo en el mundo. Jesucristo no hace acepción de personas. Todos somos dignos y dignas de llegar ante la presencia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que llevar un evangelio de otra manera, un evangelio para aquellos que han sido rechazados por la iglesia tradicional, porque la iglesia de Jesucristo nos ama tal y como somos. Amén. Cuando tú hablas de esa diversidad de personas que se han sentido rechazadas precisamente por la institución de la iglesia, por la religión, yo te tengo que hablar, Ana, y a todos los que nos escuchan y nos ven, que yo tuve esa experiencia. Por muchos años yo le serví al Señor, y no es hasta que yo descubro mi identidad como ser humano que yo tuve que paralizar el servirle al Señor, porque yo no me sentía digno. Pero gracias a Dios que existen personas que han recibido la revelación de nuestro Padre Celestial, de que Dios nos ama tal y como nos creó, que alguien me dijo, ¿sabes qué? Dios te ama tal y como te creó, Dios te ama siendo así, somos iguales para Cristo. Y desde ese día yo volví a conectarme con los ministerios que ya Dios me había entregado en mis manos. Y hoy puedo decir que yo predico un evangelio de otra manera, un evangelio inclusivo, donde Jesús no hace acepción de personas. Sí, en mi caso, pastor, yo me siento llamada a ese evangelio de otra manera, de una forma diferente. En mi caso, yo siempre me sentí amada por Dios, pero me sentí excluida por mi familia, excluida por el ámbito social en el que vivía. Así que yo tenía que buscar de ese evangelio de otra manera para poder explicarle a algunos que Dios me amaba tal y como yo era. Y esa fue la función de la iglesia en mi caso, poder aprender sobre la palabra de Dios para explicarle a otros lo que yo por conciencia conocía. La invitación es clara. Cristo nos ama tal y como nos creó. Acéptalo, recíbelo y pongámonos juntos a trabajar por esta obra. Pastor, nosotros le hemos llamado un evangelio de otra manera, porque este evangelio inclusivo lo que busca es acercar a Dios a aquellos a quienes Él le ha depositado unos ministerios, unos talentos, y porque han sido señalados no los han desarrollado. Nosotros buscamos que puedas ir en libertad a amar a Jesucristo, que puedas ir en libertad a servirle al Rey de Reyes, que puedas ir en libertad sin sentirte atacado por la iglesia. Esa es la función del evangelio de otra manera, porque hay muchos que predican el evangelio, pero nosotros necesitamos llegar a nuestra comunidad. Es importante que podamos entender que hay libertad cuando nos acercamos al evangelio de otra manera, que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Mi vida es otra. Mi vida ahora es de servicio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y lo he podido reconocer en esta etapa de mi vida. No es tarde para que tú también te acerques y puedas vivir un evangelio de otra manera. Y hay que buscar congregarse, hay que buscar a Dios en todo momento. Es la forma en que podemos estar más cerca de Él. No debemos sentirnos rechazados por la iglesia, por la familia, por nuestro ámbito social. Tenemos que aprender a amarnos tal y como somos. Tenemos que aprender a amarnos de la forma que Dios nos creó, porque somos creación perfecta del Maestro que es perfecto. Te invitamos a que nos busques en Facebook de otra manera. Le des me gusta y compartir con tus amistades y familiares. De otra manera en Facebook. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a deotramanera@gmail.com y contestaremos tu comunicación. Que Dios te bendiga.